La idea del todo que hoy tenemos probablemente ha evolucionado junto a nosotros mismos como especie. Actualmente nos hallamos en una época extraordinaria en la historia de nuestra especie humana, sin lugar a dudas. Hemos sido capaces de acumular una enorme cantidad y calidad de conocimiento a todos los niveles. A nivel tecnológico, por supuesto, pero también a nivel psicológico nos conocemos mucho más a nosotros mismos, médico, etcétera, y todos los conocimientos o saberes que queramos imaginar. Todos estos saberes superan exponencialmente lo que habíamos conseguido en el pasado. Nos hemos convertido en unos seres vivos súper evolucionados, capaces de comprender muchísimo mejor nuestro entorno, no solo el entorno cercano en el que vivimos, sino también aquel que físicamente está más alejado de nosotros, como es el caso del universo o del mundo subatómico. Y por supuesto, este flamante estado del conocimiento del hombre debería servirnos también para buscar de nuevo nuestro lugar en el contexto de lo absoluto. Porque hoy tenemos mucho más que decir sobre el todo, aunque sepamos de antemano que no lo podamos decir todo. Es esta, con seguridad, una asignatura pendiente de nuestro tiempo a la que todavía no le hemos dedicado la atención que merece. ¿Cómo ha llegado la ciencia a este punto? ¿Qué ha aportado de manera fundamental al pensamiento? La ciencia ha aportado muchas cosas, sobre todo profundizando en dos vías fundamentales. En primer lugar, explicándonos cómo es el universo en el que estamos. Volvamos por un momento a situarnos rápidamente en nuestro lugar en el universo. Nosotros, que apenas somos un granito de arena viviente en nuestro planeta, estamos situados en un lugar casi perdido en el espacio de nuestro sistema solar. Y nuestro sistema solar está junto a otro grupo de decenas de estrellas vecinas que están separadas entre sí por enormes distancias que tenemos que contar en años luz. Este grupo de estrellas está situado en un brazo de una galaxia a la que llamamos Vía Láctea y que sabemos que tiene unos 100.000 millones de estrellas, no unas docenas, sino 100.000 millones. Nuestra galaxia, que hasta hace menos de 100 años pensábamos que era el centro de todo, está junto a un grupo de otras galaxias, la más importante de las cuales es Andrómeda. Vamos viendo cómo las distancias del espacio se van ensanchando enormemente. Este pequeño grupo de galaxias al que pertenecemos forma parte de un conjunto de grupos parecidos al que damos el nombre de superclúster de Virgo. Y este superclúster forma parte, junto a otros superclústers parecidos, forma parte de un enorme grupo de superclústers. Y finalmente este desmesurado conjunto de superclústeres está perdido en todo el enjambre del universo, que por supuesto tiene unos límites. Como vemos, hemos podido situar nuestra diminuta vida en las vastas extensiones del universo poblado por billones de galaxias. Hemos conocido también con mucha precisión cómo funcionan algunos elementos desperdigados por el espacio. Por ejemplo, sabemos explicar la vida de las estrellas, o también sabemos lo que son las estrellas de neutrones, lo que son las supernovas, e incluso nos hemos acercado a los enigmas de los agujeros negros.
También nos hemos hecho a la idea de cuál es la historia probable del universo desde que nació en aquel Big Bang remoto hace unos 13.700 millones de años hasta el presente, e incluso pudiendo predecir de un modo bastante probable cómo será el futuro del cosmos e incluso cuánto durará la vida en el universo. Pero lo que tal vez ha impactado en mayor medida nuestra razón es la explicación de los componentes del cosmos, el espacio y el tiempo, básicamente, y también de la fuerza que los rige, que es la gravedad. A todo ello, Einstein contribuyó de una manera notable con su teoría de la relatividad. Muchos eminentes pensadores a lo largo de la historia, pensemos por ejemplo en Kant, en Pascal, Aristóteles, etc., intuyeron que estos dos elementos, el espacio y el tiempo, estaban en el fondo de nuestra realidad, como si fueran una especie de esqueleto que diera consistencia a todo lo que vemos y lo que somos. Einstein consiguió dar una clara explicación de lo que son, de cómo coexisten de manera indisoluble e interdependiente entre ellos, y de cómo se comportan cuando son afectados por la gravedad. Pero no creamos que teniendo hoy una idea bastante ajustada de lo que es el universo, ya nos podemos dar por satisfechos. La ciencia realmente nos ha abierto caminos espectaculares e increíbles en el cosmos del que formamos parte, pero también nos ha constatado nuestras limitaciones para entender lo que hay más allá. Porque, aunque no lo pueden demostrar, la mayoría de los científicos están convencidos que nuestro universo no es el único en el infinito, sino que hay otros muchos, probablemente con otras características irreconocibles para nosotros, y que inevitablemente nos sitúan en un punto parecido al que hemos estado a lo largo de toda nuestra historia. Es decir, continuamos estando solos frente a un amplio mar que se extiende hasta el infinito. La otra vía o puerta que nos ha abierto la ciencia de manera especial durante los últimos 100 años es la del mundo de lo pequeño. Situémonos de nuevo por un momento en el lugar que ocupamos nosotros respecto a lo pequeño. Imaginemos que pudiéramos comprimir todo el planeta hasta que ocupara el volumen aproximado de una manzana. Cuesta de imaginar, pero hagamos el esfuerzo si es posible. Si ahora comprimiéramos la manzana en la misma proporción, nos encontraríamos en el ámbito del átomo. Podemos imaginar lo diminuto que son estos lugares a los que hemos bajado, el mundo del átomo. Y si hiciéramos lo mismo con una de las partículas del átomo, con un electrón, por ejemplo, entraríamos en el mundo de las cuerdas. Imaginemos qué pequeñas serían las cuerdas, el ámbito donde estarían. Como ya hemos visto, el mundo del átomo y sus leyes son perfectamente accesibles desde la ciencia, con todas las implicaciones que hemos señalado en sesiones anteriores. Pero el mundo de las cuerdas es todavía una hipótesis de momento indemostrable, aunque sí planteable. Y esto es así porque nuestra capacidad tecnológica es del todo insuficiente para llegar a esos rincones tan recónditos y poder así afirmar o desmentir la existencia de las cuerdas. Lo que parece estar claro es
que todavía no hemos encontrado el pequeño ladrillo o elemento fundamental con el que se construye todo lo que vemos. De momento, el hombre ha llegado ahí, a detectar esos átomos que componen todo lo que hay en el universo. Hemos podido determinar su enormemente diminuto tamaño, como vemos en la imagen. Pero también hemos descubierto que los átomos no son elementos simples, sino que están formados por partículas. Y además, muy probablemente, estos elementos, fundamentalmente los quarks y los electrones, también están formados por otros aún mucho más diminutos, tal vez las cuerdas que decíamos, que estarían o habitarían terrenos extremadamente minúsculos, conocidos con el nombre de distancia de Planck. Es decir, de nuevo, después de creer por un momento que habíamos dado con los componentes fundamentales de la materia, que serían los átomos que Demócrito y muchos otros habían soñado, nos encontramos de nuevo con la extensión de lo más pequeño hasta el infinito. Seguimos sin poder determinar si hay un final en este camino de lo pequeño. Pero lo que sorpresivamente más nos ha impactado de este viaje de mano de la ciencia hacia el mundo subatómico, de momento, es la extraña manera, para nosotros, de funcionar de todo este enjambre de partículas. De las profundidades de ese enigmático mundo de lo pequeño emanan unas leyes y maneras de funcionar que casi nada tienen que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir. Me refiero a todos esos espacios en los que reina la contingencia y el azar, la probabilidad, la interrelación de todos los elementos que forman parte de un sistema holístico, la indeterminación, etc., como ya expusimos detalladamente en el primer grupo de sesiones. Está claro que las cosas y también nuestra realidad no son lo que parecen, como nos ha demostrado claramente la ciencia. Pero la fortaleza de la ciencia en estos dos ámbitos, lo grande y lo pequeño, es al mismo tiempo su debilidad, paradójicamente. Cierto es que nuestras fronteras se han expandido enormemente, tanto por arriba como por abajo, pero las maneras de explicarlo son muy diferentes e incluso aparentemente incompatibles. Por lo tanto, el gran reto que la ciencia tiene desde hace ya unas décadas es buscar la manera de combinar la relatividad, que nos explica muy bien lo grande, con la cuántica, que nos explica muy bien lo pequeño. En realidad, los esfuerzos de la ciencia actual van en esta línea, porque sin una explicación compatible y conjunta, no podremos evitar las contradicciones y, por lo tanto, dar una respuesta definitiva a todo lo que conocemos. A pesar de estos avances tan descomunales, la ciencia se nos muestra hoy profundamente incompleta y con interrogantes ingentes. Enumeremos algunos. Por ejemplo, ¿qué compone la materia oscura del universo? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué hay y cómo funciona un agujero negro? ¿Qué papel juega la gravedad en relación a las otras tres fuerzas de la naturaleza? O, más aún, ¿qué es realmente la gravedad? ¿Cómo casar la incertidumbre propia del mundo subatómico con la aparente lógica del mundo que captamos con nuestros sentidos?
¿qué ocurrió en el momento en que se inició nuestro universo? Si es que hubo un comienzo. ¿Cómo y cuándo desaparecerá nuestro hogar cósmico? Las cuerdas son los componentes últimos de todo, es decir, el ladrillo fundamental. ¿Hay otras dimensiones en el mundo subatómico que se puedan sumar a las que capta nuestra percepción? ¿Nuestro universo está situado en una membrana o existe por sí mismo como si fuera una enorme burbuja cósmica? ¿Hay otros universos fuera del nuestro o entrelazados misteriosamente con nuestra realidad? ¿El todo es una colección infinita de universos o hay algo más que universos? ¿Qué hay más allá de la distancia de Planck, ese lugar en que las leyes de la mecánica cuántica y de la relatividad pierden todo sentido? Y por último, ¿qué pintamos nosotros, una mota insignificante de polvo cósmico, en este entramado tan confuso? Ante estas cuestiones pendientes, tal vez para siempre, da la impresión de que la ciencia esté todavía en pañales y de que estemos casi en el inicio del conocimiento e incluso del pensamiento humano. La ciencia siempre se ha limitado a hablar de aquello de lo que puede comprobar o demostrar experimentalmente. Y hoy también. Lo que ha ocurrido en este último siglo es que el globo del conocimiento científico se ha inflado de tal manera que ha eclipsado hasta el pensamiento tradicional, al que parece haber relegado de momento a un segundo plano. Prueba de ello es el tono de prepotencia intelectual que han mostrado muchos científicos estas últimas décadas. Desde los que formaban parte del Círculo de Viena en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, que consideraban a la ciencia con suficiente seguridad intelectual como para poder llegar a verdades absolutas, pasando por Einstein y su convicción en la existencia de una fórmula final que nos explicaría todo, o la de decenas de científicos que creen hoy incluso en la posibilidad de dar con lo que denominan una teoría del todo. La razón de ser de este optimismo ingenuo, es evidente, reside en la incapacidad de dar una respuesta absoluta por medio de la experimentación, porque la experimentación es lo que la ciencia utiliza de manera fundamental como la única vía para progresar en el conocimiento. Pero los hombres de ciencia se han visto evidentemente obligados a poner en marcha la cualidad humana de la especulación para saltarse los límites de su hacer y buscar así nuevas metas. Allá donde no llega la ciencia, se pone en marcha la imaginación. Esto ha sido siempre así en el mundo de la ciencia. Y este atrevimiento les ha conducido a pisar terrenos hasta ahora reservados al pensamiento, lo que, como consecuencia del valor que se le da a la ciencia, la ha situado en una situación de mayor credibilidad que el pensamiento, que actualmente parece ser considerado como decrépito y gastado. Y es esta precisamente la debilidad de la ciencia actual, porque a pesar de pretender ocupar un lugar preferente en el pensamiento, su incapacidad para ofrecernos una respuesta definitiva obliga a realzar de nuevo otras vías en las que las propuestas filosóficas,
entendida la filosofía en sentido muy amplio y sin realzar ninguna de las decenas de especialidades que la conforman, digo que las propuestas filosóficas vuelvan a ocupar el papel de representar toda esa capacidad especulativa del hombre. Y actualmente estamos en este punto frente al todo o lo absoluto. Es como si el pensamiento estuviera esperando a ver qué nos propone la ciencia y como si la ciencia estuviera esperando socorro del pensamiento para desatascar el laberinto en el que se ha metido. Lo ilustrábamos antes con todos aquellos interrogantes para los que la ciencia no tiene respuesta y para los que probablemente nunca tendrá. Lo que está claro es que la ciencia ha venido para quedarse en la primera fila del pensamiento. Lo que tenemos por delante es buscar con inteligencia esa compatibilidad entre ciencia y pensamiento para poder seguir en nuestro camino intelectual y también existencial hacia el inagotable infinito o todo. Después de esta especie de diagnóstico que hemos hecho del pensamiento y de sus logros, en la actualidad, la visión que hoy tenemos de lo que entendemos por todo, o absoluto, o el ser, lo desconocido, el infinito, etc., digo que esta visión no varía sustancialmente de las propuestas del pasado. Es como si estuviéramos actualmente en una época de reposo intelectual, en que, en líneas generales, el pensamiento, por su lado, prefiere centrarse en lo concreto, es decir, el hombre, la vida, lo que le rodea, sin aventurarse a dar un paso arriesgado e inseguro hacia lo desconocido, y en que la ciencia, por su parte, parece empezar a rendirse a la evidencia de que no lo puede explicar todo. Únicamente cuando la ciencia y el pensamiento se pongan a colaborar, por supuesto derribando las barreras y prejuicios de los diversos saberes, los humanos de nuestra época seremos capaces de afinar los calificativos que definirían la visión del todo que hoy deberíamos proyectar hacia el futuro.